Haga. Shimua, ¿alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar una esposa y formar su propia familia? Si consideramos que Adán y Eva fueron los únicos progenitores de la humanidad, esta pregunta plantea todo un misterio. Al fin y al cabo, ¿dónde estaban las demás personas para que Caín pudiera casarse y tener descendientes? En este video exploraremos las partes menos conocidas de la Biblia para descubrir quién fue realmente la esposa de Caín y revelaremos la existencia de las hijas olvidadas de Adán y Eva. Al adentrarnos en las entrelíneas de las Escrituras, encontraremos pistas fascinantes que esclarecen este enigma antiguo y nos brindan una nueva visión sobre los primeros días de la humanidad. Así que, si te apasionan las historias bíblicas, las curiosidades históricas y te encanta descubrir secretos del pasado, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras asombrosas narraciones. La creación de Adán y Eva es uno de los momentos más importantes de la historia bíblica, pues marca el inicio de la humanidad. De acuerdo con el libro del Génesis, Dios formó a Adán a partir del polvo de la tierra y sopló vida en sus fosas nasales, dándole existencia. Luego, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán, estableciendo así la primera unión matrimonial e inaugurando la familia humana. Esta creación no solo dio inicio a la vida humana, sino que también estableció una relación especial entre Dios y su creación. Ese vínculo fue fundamental para todas las historias que seguirían en la Biblia. Tras la creación de Adán y Eva y el inicio de su vida en el jardín del Edén, la pareja comenzó a tener hijos, dando continuidad a la familia humana. Entre esos hijos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo todavía puro y perfecto, pero que pronto enfrentarían los primeros desafíos y conflictos. Siendo el primogénito, Caín asumió importantes responsabilidades, mientras que Abel se destacó por su devoción. Su convivencia nos muestra las primeras lecciones sobre el amor, los celos y la redención en la historia de la humanidad. Caín se volvió agricultor y se dedicó con empeño al cultivo de la tierra, mientras que Abel eligió criar ovejas, cuidando meticulosamente de su rebaño. Con el paso del tiempo, ambos hermanos decidieron ofrecer regalos a Dios como forma de adoración y gratitud. Caín presentó los frutos de su labor en el campo, mientras que Abel ofreció los mejores animales de su rebaño, entregando las partes más grasas y valiosas de las ovejas. La ofrenda de Abel resaltó por su sinceridad y excelencia, reflejando su profunda dedicación a Dios. En contrapartida, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, aunque la Biblia no especifique claramente el motivo de esta diferencia. Se suele interpretar que la actitud y la calidad de los obsequios fueron decisivas en la aceptación divina. Abel ofreció lo mejor que poseía, demostrando generosidad y compromiso, lo que hizo que su ofrenda fuera más significativa. En cambio, la ofrenda de Caín no mostró el mismo nivel de dedicación, lo cual podría haber influido en su rechazo por parte de Dios. Esta distinción despertó en Caín un intenso sentimiento de descontento y frustración. La desaprobación afectó su autoestima, transformando su decepción inicial en ira y resentimiento hacia Abel. Dios, al percibir las emociones turbulentas de Caín,
le advirtió sobre el peligro inminente de su odio. Le alertó que el pecado estaba a la puerta, listo para dominarlo, e instó a Caín a controlar sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Esta advertencia divina tenía como propósito evitar que Caín se abandonara al mal, brindándole la oportunidad de reflexionar y cambiar su comportamiento. A pesar de la advertencia, Caín, consumido por la rabia y la vergüenza, invitó a Abel a ir con él al campo. Aislados y sin la presencia de otras personas, la tensión entre los hermanos aumentó considerablemente. Dominado por sus sentimientos negativos, Caín no pudo contenerse y atacó a Abel, provocando un asesinato brutal. Este acto de violencia marcó la primera muerte registrada en la historia de la humanidad, añadiendo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo creado por Dios. Después del crimen, Dios confrontó a Caín y le preguntó por el paradero de Abel. Intentando encubrir su acción, Caín respondió de manera indiferente: «No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?». La respuesta de Caín evidenció su deseo de escapar de las consecuencias de lo que había hecho, y también que no se arrepentía ni estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de su acto. Dios, sabiendo lo que realmente sucedió, le explicó a Caín las consecuencias de su falta. Sería maldito y se convertiría en un errante en la tierra, incapaz de cultivar la tierra que antes le daba sustento. La maldición de Caín tenía dos aspectos: vivir como vagabundo y que la tierra ya no le produciría los frutos que antes cosechaba con éxito. La vida de agricultor que Caín conocía quedó destruida. Su reacción ante la maldición de Dios reveló la angustia y el miedo que sentía por el futuro. Caín expresó su preocupación diciendo que estaría destinado a vagar sin protección, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo mataría para vengar la muerte de Abel. En respuesta a su inquietud, Dios colocó una señal sobre Caín. Esta señal servía para protegerlo de cualquier persona que quisiera vengarse de él. Aunque la Biblia no detalla la naturaleza de la marca de Caín, garantizaba que nadie lo mataría, incluso estando bajo maldición. Tras aquel diálogo con Dios, Caín se alejó de su presencia y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. La Biblia menciona que Caín conoció a su esposa y juntos tuvieron un hijo llamado Enoc. Sin embargo, no se explica con exactitud cómo o con quién se casó Caín. En el versículo 17, solo sabemos que Caín conoció a su esposa, lo que lleva a interpretar que había otras personas más allá de Adán: Eva, Caín y Abel. En Génesis 4:14, Caín dice: «Hoy me arrojas de la tierra y de tu presencia, tendré que esconderme de tu rostro, andaré errante y vagabundo por la tierra, y cualquiera que me halle me matará». Este temor resulta interesante, pues sugiere que ya había otras personas en la tierra, aparte de su familia inmediata, suficientes para que Caín temiera ser encontrado y castigado. En el versículo siguiente, Dios responde: «No será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces». Para proteger a Caín, Dios colocó una señal sobre él, asegurando que nadie lo matase. Este signo servía como un tipo de protección divina, mostrando que, pese a su maldición, Caín estaba protegido de eventuales actos de venganza. Estos detalles indican que dentro de la narrativa bíblica, la tierra podría haber estado habitada por una población mayor, además de Adán, Eva y sus hijos. La preocupación de Caín y la intervención de Dios sugieren la presencia de otras personas en los alrededores, conformando una comunidad más amplia. Una interpretación menos común propone que
además de la familia de Adán y Eva, Dios pudo haber creado a otros seres humanos de manera independiente. Quienes sostienen esta teoría argumentan que, para explicar la rápida expansión de la población descrita en la Biblia, se requeriría un número significativo de individuos, algo difícil de lograr solo con los hijos de Adán y Eva. Esta visión busca conciliar la narrativa bíblica con la evidencia arqueológica de comunidades humanas antiguas y complejas. No obstante, es importante señalar que esta interpretación es especulativa y no cuenta con un respaldo directo en el texto bíblico. La historia del Génesis se centra principalmente en la familia de Adán y Eva, sin mencionar a otros grupos humanos. Por ello, esta hipótesis permanece como un tema de debate entre estudiosos y teólogos. La interpretación más aceptada sugiere que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas o con una sobrina. La Biblia, en Génesis, no dice que Adán y Eva tuvieran solo a Caín y Abel, lo que permite suponer que hubo otros hijos e hijas no mencionados de forma directa. Así, Caín se habría unido a alguien de su propia familia, acorde con las prácticas culturales y el contexto de la época. En efecto, en Génesis 4:1, Eva declara que Dios le dio un nombre, refiriéndose a Caín. Sin embargo, no existe una afirmación similar tras el nacimiento de Abel, lo que sugiere que podrían haber nacido otros hijos e hijas en ese intervalo. La falta de mención explícita de otros hijos hace que algunos estudiosos y teólogos crean que Adán y Eva tuvieron más descendientes aparte de Caín, Abel y Set. Esta idea se ve respaldada por Génesis 5:4, donde se menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas además de Set. Esto indica que la familia de Adán y Eva era más numerosa que los descendientes mencionados individualmente. Por lo tanto, la Biblia no limita la familia de Adán y Eva a Caín, Abel y Set. Esto permite deducir que existían más miembros en la familia, facilitando la continuidad de la humanidad. Sin una población externa a la familia de Adán y Eva, casarse con una hermana o pariente cercano constituiría una explicación lógica para el incremento de la población humana. En aquella época, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era visto como necesario para multiplicar la especie. Esta lectura concuerda con las condiciones excepcionales descritas en la Biblia, que no prohíbe el matrimonio entre hermanos en los primeros momentos de la historia humana. Además, la Biblia presenta otros ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos. Por ejemplo, tras el diluvio, los hijos de Noé también se unieron entre sí para repoblar la tierra, pues no había más personas disponibles. Uno de los casos más notables es el de Abraham, que se casó con Sara, su media hermana. En Génesis 12, se confirma que Abraham y Sara compartían el mismo padre, siendo por tanto medio hermanos. En esa época, los matrimonios entre parientes cercanos, como medio hermanos, se consideraban algo normal y, en ciertos casos, indispensable para sostener el linaje familiar. Isaac, hijo de Abraham, también siguió esta práctica al casarse con Rebeca, su prima de primer grado. Los matrimonios entre primos eran frecuentes y reflejaban las costumbres culturales de la sociedad antigua. Asimismo, Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas Lea y Raquel. Aunque hoy esos matrimonios parezcan inusuales, en aquel entonces eran una práctica establecida y aceptada dentro del contexto cultural e histórico. Cabe señalar
que las leyes que prohibieron el matrimonio entre parientes cercanos, descritas en la ley de Moisés, se establecieron bastante tiempo después, aproximadamente 2500 años tras la creación de Adán y Eva. Estas leyes, dadas a Moisés, introdujeron normas éticas y sociales más estrictas, reflejando la evolución de las costumbres y la necesidad de proteger la salud genética y mantener el orden social en una sociedad más compleja. El relato bíblico a menudo se centra en la historia de los personajes principales, como Caín y Abel, así como en figuras como Abraham, Isaac y Jacob. Esta focalización provoca que las historias de otros hijos e hijas de Adán y Eva reciban menor atención. Como resultado, sabemos menos de la vida y las contribuciones de estos miembros de la primera familia humana, a pesar de su papel esencial en la fundación de la historia humana. Este enfoque genera vacíos en la comprensión de las vivencias y destinos de los demás integrantes familiares, cuyas existencias también incidieron en la construcción del mundo tal como lo conocemos. Aunque no se mencionen en detalle, aquellos hijos e hijas también tuvieron una participación crucial en la expansión y el desarrollo de las primeras comunidades humanas. Aunque en el Génesis 5:4 se mencionan los otros hijos e hijas de Adán y Eva, aparte de Caín y Abel, la ausencia de nombres específicos para las hijas ocasiona que sus historias queden en un segundo plano, permaneciendo anónimas. Mientras tanto, Caín y Abel asumen papeles centrales en la narrativa bíblica. Sin embargo, hay que entender que la Biblia no puede detallar la vida de todos los personajes, pues abarca una amplia variedad de acontecimientos, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, todo en un solo libro. Para llenar estos vacíos, surgieron libros como el Libro de los Jubileos. Aunque no se considere un texto canónico, es decir, no forma parte de la Biblia oficial ni judía ni cristiana, este libro apócrifo ofrece detalles sobre personajes menos conocidos, incluidas las hijas de Adán y Eva, y proporciona una perspectiva más amplia de la descendencia de la primera familia humana. El Libro de los Jubileos, pese a no ser aceptado como escritura sagrada en las principales tradiciones religiosas por la falta de consenso sobre su autoría y origen, tiene relevancia histórica. Propone una interpretación detallada de los sucesos narrados en Génesis, especialmente sobre la creación, Adán y Eva y otros personajes del Antiguo Testamento. Este texto apócrifo menciona los nombres de las hijas de Adán y Eva y describe sus vidas, ampliando así la comprensión de la historia bíblica. Esta narrativa adicional resulta particularmente relevante para algunas comunidades judías y cristianas deseosas de mayor información sobre eventos clave del Antiguo Testamento. En el Libro de los Jubileos se encuentran nombres como Awan y Asura, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. Aunque estos nombres no aparecen en la Biblia, se citan en textos apócrifos como el propio Libro de los Jubileos. La etimología de estos nombres, vinculada al hebreo o al fenicio, sugiere significados como vigor o fuerza, simbolizando la influencia de estas mujeres en la continuidad de la línea iniciada por Caín, el primogénito de Adán y Eva. Después de ser desterrado, Caín encontró a Awan y, según la narrativa bíblica, fundó la ciudad de Enoc en honor a su hijo. El Libro de los Jubileos también menciona a Enoc como uno de los anhelos de Caín tras el trágico asesinato de Abel. Awan, junto con Caín, se convierte en una figura fundamental en la genealogía, desarrollando un papel central en los sucesos posteriores al exilio de Caín.
Si bien la Biblia no menciona a la esposa de Caín ni su origen, el libro del Génesis, hasta el exilio de Caín, solo cita a unos pocos personajes como Adán, Eva, Abel y Set. Sin embargo, es probable que la tierra ya estuviera habitada cuando Caín se unió a Awan, lo cual sugiere la existencia de otras personas, además de esos pocos individuos. Es posible que hubiera más de 5 personas en esa época, incluidas otras mujeres, además de Eva. Algunas teorías proponen que la esposa de Caín pudo haber sido su sobrina, hija de Set, teniendo en cuenta el amplio periodo entre el exilio de Caín en la tierra de Nod y su encuentro con Awan. Algunos teólogos estiman que ese lapso duró alrededor de 300 años, durante los cuales los hijos de Adán podrían haber superado los 50 y los de Set más de 20. Otro aspecto fascinante de las primeras generaciones bíblicas es la impresionante longevidad de los antediluvianos. Personajes como Adán, que vivió 930 años, Set, que vivió 500 años, Enos, con 916, y Matusalén, el abuelo de Noé, con 969 años, desafían la visión moderna de la duración de la vida humana. Estas extensas vidas, descritas en las genealogías del Génesis, muestran que en los primeros días de la humanidad, vivir varios siglos era algo común. Varias teorías intentan explicar esta longevidad excepcional. Una de ellas sugiere que el ambiente primordial era perfecto, con condiciones climáticas y atmosféricas favorables a una vida más larga. La atmósfera terrestre antes del diluvio podría haber brindado protección adicional contra radiaciones dañinas y otros factores que aceleran el envejecimiento. Otra hipótesis indica que la genética de los primeros seres humanos era más resistente, posibilitando una vida prolongada. Asimismo, algunas interpretaciones bíblicas sugieren que hubo cambios divinos o modificaciones en las leyes naturales tras el diluvio. En Génesis 6:3, Dios declara que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, pues él también es carne, fijando que los días del hombre serían de 120 años. Tal afirmación podría apuntar a una reducción intencionada de la longevidad humana después del diluvio, reflejada en la disminución gradual de la esperanza de vida en las generaciones siguientes. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, Génesis 25:7, y Moisés, una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento, vivió de 120 años, Deuteronomio 34. Este descenso progresivo puede atribuirse a varios cambios. Una explicación recurrente es que las condiciones ambientales posteriores al diluvio afectaron considerablemente la longevidad humana. Otro factor plausible es el deterioro progresivo de la calidad genética de las generaciones posteriores, a causa de los matrimonios entre parientes cercanos. Antes de que la población creciera, esos matrimonios eran frecuentes y necesarios para perpetuar la especie a partir de un número reducido de individuos. No obstante, a medida que la población creció, esas prácticas fueron prohibidas para prevenir problemas genéticos y de salud relacionados con la consanguinidad. La reducción de la longevidad también puede reflejar ajustes en los planes divinos para la humanidad. Varios estudiosos sostienen que Dios adecuó la esperanza de vida humana a las nuevas realidades del mundo postdiluviano, donde ya no se requerían vidas tan prolongadas. La Biblia subraya la idea de que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, como se menciona en Génesis 17:26, afirmando que de un solo hombre provienen todas las naciones del mundo, señalando tiempos y límites para la existencia humana en la tierra. Esta historia nos ayuda a entender cómo creció la primera familia de la humanidad. Caín, el hermano de Abel, necesitó encontrar una esposa para tener hijos.
Dado que Adán y Eva eran los primeros padres, lo más probable es que Caín se casara con alguna de sus hermanas u otros parientes que ellos tuvieron. Además de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron hijas cuyas historias no se mencionan en la Biblia, pero que también contribuyeron al crecimiento familiar. Estas hijas fueron decisivas para formar nuevas familias y dispersar a la humanidad por toda la tierra. En aquel entonces, la gente vivía mucho más tiempo que en la actualidad. Adán alcanzó 930 años de edad. Set llegó a 912 y así otros también vivieron varios siglos. Este hecho favoreció la rápida multiplicación de la familia. Después de ciertos acontecimientos relevantes como el diluvio, las normas sobre los matrimonios cambiaron. En un inicio, los casamientos entre hermanos o parientes cercanos eran necesarios para aumentar la población, pero más tarde se prohibieron para preservar la salud y el orden en la sociedad. Esta historia nos muestra cómo empezó y creció la familia humana a partir de Adán y Eva. Aunque al principio hubiera pocas personas, consiguieron formar una gran familia que se extendió por todo el mundo. Es un relato que nos ayuda a comprender nuestros orígenes y la importancia de la familia en la humanidad. Te dejo 2 videos especiales al final. En uno hablo del sufrimiento de Job cuando lo perdió todo en su vida, y en el otro cuento cómo las terribles plagas azotaron Egipto. Estoy seguro de que te encantarán. Échales un vistazo. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre las aventuras y misterios de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Bendice este video con tu like. Jesús te ama.